amigos y amigas de EWTN y de Radio Católica Mundial, bienvenidos a su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y es un gusto estar nuevamente con ustedes para poder abordar los temas que son muy importantes para entender mejor la vida de nuestra iglesia y en este caso concreto el tema de la pastoral. Yo les agradezco mucho que ustedes nos escriban y les pido que nos sigan escribiendo a nuestro correo electrónico caracara@ewtn.com. caracara@ewtn.com. En muchas de las inquietudes que ustedes nos han hecho llegar a través de los correos electrónicos está el tema complejo y siempre desafiante de la pastoral juvenil y de la llegada a los jóvenes a través de servicios de voluntariado, a través de la catequesis, a través de la formación, que los permita no solamente tener una experiencia de iglesia importante, sino, más importante todavía, asegurar que su experiencia de iglesia les permita seguir manteniéndose como católicos en el futuro, sabiendo que existen enormes desafíos que hacen que el 80% de los católicos que entran a college terminen perdiendo su fe. ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo formar auténticos discípulos y misioneros? Y para eso hemos invitado a un experto de aquí, de la región de Los Ángeles, cerca de nuestros estudios de Orange County, es Juan Carlos Montenegro. Juan Carlos, bienvenido al programa. Muchas gracias. Juan Carlos, tú tienes una experiencia muy rica en este aspecto, porque te introduciste en el mundo del voluntariado muy temprano, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de tu vida en este aspecto del voluntariado y de la catequesis juvenil y de la pastoral juvenil. ¿Cómo comenzaste y dónde te encuentras ahora en este servicio? Sí, yo creo que básicamente este amor por hacer algo por la gente más necesitada empieza desde la familia, ¿no? Me acuerdo cuando éramos pequeños y mi mamá nos reuníamos en Ecuador, nosotros tenemos esta tradición de dar bolsitas por Navidad, bolsitas de caramelos a las personas que vienen, a la gente pobre, ¿no? Y me acuerdo que mi mamá nos reunía y nos ponía todos juntos y empezábamos a hacer estas bolsitas o fundas, ¿no? Y claro, cuando la gente venía nosotros les entregábamos. Y este tipo de detalles son los detalles que fueron calando en mí al punto de decirme, bueno, ¿qué es lo que quiero? De ahí en el colegio tuve la oportunidad de estar con los salesianos. Y en el colegio ahí trabajábamos mucho lo que es la labor social, el acompañar, el salir, el ayudar. Y a los 18 años yo tomé la decisión de hacer un año de voluntariado en 1994. Y este año de voluntariado era básicamente un año en donde tú te vas a las misiones, a donde te manden, te pueden mandar en cualquier parte de Ecuador, y pasas un año ahí ayudando a la gente. Yo tuve la bendición de que me mandaron a la selva amazónica a vivir con los indígenas, con los que les conocen como jíbaros, mal conocidos como jíbaros, las personas que reducen las cabezas de sus enemigos. Y estuve ahí con ellos por un año y viví por un año, fui profesor, me tocó a los 18 años dar matemáticas, investigación, castellano, literatura y redacción. Pasaba todo el día en la mañana dando clases y en la tarde les acompañaba a la chacra, trabajaba con ellos. Nos íbamos después de eso al baño, a tomar ¿cómo se llama? El río, a bañarnos en el río. Sí. Y por último en la noche, como no había luz en esa época, ni ahora tampoco, entonces nos íbamos a la cama temprano, ¿no? Íbamos un poco a estudiar, teníamos ahí las baterías solares que nos ayudaban un poco con la luz, pero ya eso de las 7 de la noche, 8 de la noche, estábamos acostados para prepararnos al siguiente día, que nos levantábamos a las 4 de la mañana. Y esta experiencia de salir de la ciudad, de salir de mi zona de confort y vivir en un lugar donde es totalmente inaudito, se podría decir, de una manera tan diferente, dentro de una comunidad religiosa, cambió mi vida de una manera significativa. Después de terminar la experiencia de misiones, tuve una crisis existencial, ¿no? Pero una crisis existencial que te ayuda a crecer, que te ayuda a ver las cosas diferentes. De las buenas. De las buenas. En sí toda crisis pienso que es buena, porque si se le ve desde un punto de vista positivo, te ayuda a crecer. Es como te preguntes, ¿no? Es decir, lo que me acaba de suceder ahorita, ¿lo veo como algo negativo o lo veo como qué es lo que he aprendido para seguir creciendo? Y a partir de esa experiencia de misiones en la selva, fui a la universidad, terminé la universidad, después me invitaron los salesianos a venir acá a Estados Unidos a trabajar en una pastoral juvenil.
Y he venido trabajando los últimos 17 años aquí en Estados Unidos dentro de la pastoral juvenil con jóvenes todos los días. Y esta experiencia de servicio ha marcado tanto mi vida que yo lo que he tratado es de reproducir esa experiencia de servicio para la gente con la que estamos aquí en Estados Unidos. Entonces, una de las cosas muy interesantes que tenemos hoy en día es tenemos un campamento de verano, en donde tenemos más de 200 jóvenes que vienen a ayudarnos en este campamento de verano. Tenemos 300 niños y 200 jóvenes. Pero es interesante porque estos jóvenes empiezan a tener una realidad diferente, empiezan a ver a Dios de diferente manera. No a un Dios que está escrito en una pizarra, sino a un Dios que es parte y vida de ellos, ¿no? Un Dios experiencial. Juan Carlos, háblanos un poco de las tres responsabilidades en las que ahora se divide tu vida pastoral y cómo ellas te han llevado al tema de conectar el voluntariado con la catequesis. A ver, sobre la que has escrito un libro, que hablaremos un poquito de él también. Sí. ¿No? A ver, tengo tres responsabilidades en este momento. La primera es ser encargado de la pastoral juvenil en una parroquia en donde tenemos más de 15 grupos juveniles. Wow. Entonces, la idea es cómo a cada uno se les da la oportunidad de que vayan creciendo, pero al mismo tiempo tener una idea clara. Esto cambia mucho el concepto, ¿no? Muchas veces nosotros creemos que en una iglesia debe tener un grupo juvenil. No, esto es una pastoral juvenil en donde todas las personas pueden ser parte de diferentes grupos juveniles y ser una sola unidad. Entonces ese es el primer trabajo que he venido haciendo ya por mucho tiempo. El segundo trabajo, soy el encargado del voluntariado salesiano al nivel del oeste de los Estados Unidos. Mi trabajo se trata de reclutar jóvenes que quieren hacer una experiencia de misiones por un año. Les entreno a esos jóvenes, se les manda a las casas donde están trabajando y se les hace un acompañamiento. Y después antes de salir también se les ayuda a que vuelvan a reinsertarse en la sociedad, que en sí es otro punto muy interesante de esto, ¿no? Y el tercer trabajo, en este momento en el que estoy colaborando, soy el director ejecutivo de un centro juvenil que tenemos en Los Ángeles. Entonces yo diría es el único centro juvenil católico en el área, en donde trabajamos con niños pobres del este de Los Ángeles. Y ahí es otro mundo, es algo muy interesante porque es gente latina que ha inmigrado a Estados Unidos y está en esos procesos de encontrarse, de salir adelante. Es gente que muchas veces es muy pobre, ¿no? Y los niños con los que trabajamos son niños que vienen de madres solteras, familias rotas, a gente que ha estado deportada por inmigración. Alguna vez, y esto es rapidito una historia que tengo, un niño de 5 años que viene normalmente al club, se mete debajo de la mesa y está ahí acostado debajo de la mesa. Entonces viene la persona con la que trabaja y me dice, tenemos al niño debajo de la mesa y no quiere salir. Entonces yo llego al cuarto y le veo que está debajo de la mesa y me acuesto al lado de él, abajo de la mesa, ¿no? Y le digo, ¿estás bien? Me dice, sí. Le digo, ¿quieres hablar? No. Le digo, ¿quieres un chocolate? No. ¿Quieres salir para conversar? No. ¿Quieres que te deje en paz? Sí. Y bueno, entonces le dije, le dejé en paz y seguí haciendo lo que tenía que hacer y les dije a las personas que simplemente lo miren, ¿no? Lo interesante es que después llega la abuelita y a la abuelita le digo, algo le pasa al niño. Y me dice, no ha pasado nada. Le digo, algo debe pasarle. ¿Cómo fue este fin de semana? Cuénteme, ¿qué hicieron? Y claro, después de un rato la señora dice, lo que pasa es que este fin de semana fue a visitarle al papá por primera vez en Tijuana, que fue deportado. Entonces, claro, es ese grupo, ese tipo de jóvenes, de niños con los que estamos trabajando. Entonces, esas son las tres responsabilidades que al momento tengo y que estoy tratando de manejarlas de alguna u otra manera para poder seguir ayudando a la gente. Mira, antes de hablar de los temas que abordas en tu libro, donde conectas la importancia del voluntariado con la catequesis, tú lo haces porque descubres que allí hay una respuesta para los desafíos que plantean la actual pastoral juvenil. Si tuvieras que enlistar los desafíos de la actual pastoral juvenil, ¿cuáles serían los principales que vienen a la mente a partir de tu experiencia? Yo sé que hay muchos, pero me gustaría saber desde tu experiencia y los años que tienes trabajando, sabiendo que estamos encontrando una juventud que
que ha cambiado mucho y que tiene una brecha generacional mucho mayor por la tecnología, por la cultura, etcétera, con generaciones anteriores. ¿Cuáles son los puntos más saltantes que tú ves en los desafíos de la actual pastoral juvenil? Bueno, los desafíos serían interesantes verles desde diferentes perspectivas, ¿no? El desafío, por ejemplo, de la parroquia hacia la pastoral juvenil, hacia los jóvenes, es crear conexiones. Es ayudarles a los jóvenes a que puedan entender quién es Jesús, no de una forma académica, no de una forma en donde A más B es C, sino de una forma experiencial. ¿Dónde está Dios? ¿Quién es Él? ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que Él es para ti? Entonces yo pienso que ese es un desafío muy interesante porque a nivel de parroquia muchas veces se da una catequesis que es simplemente de memoria. Entonces, si te aprendes el Padre Nuestro y el Dios te salve María, ya puedes tener la primera comunión. Entonces, yo creo que a nivel de parroquia es eso, es decir, ¿cómo podemos ver una diferente pastoral juvenil en donde nosotros ayudemos a que los jóvenes entiendan quién es Jesús? No de una forma académica, pero de una forma experiencial. Número uno. Sobre esto, perdóname que te interrumpa, porque quisiera saber tu opinión sobre un fenómeno que también ocurre. Yo creo que la catequesis es muchas veces exclusivamente doctrinal, pero cuando se hace catequesis sacramental, o sea, por ejemplo, preparación para la confirmación, para la primera comunión, etc. ¿no? Sin embargo, mi experiencia en muchos grupos que veo en América Latina y en parte de la pastoral hispana, estos grupos juveniles en muchas parroquias los veo relativamente abandonados. ¿Y en qué sentido? Y me gustaría saber tu opinión sobre esto. En el sentido que normalmente ponen una persona que no está adecuadamente formada, que tiene un excelente corazón, que quiere encargarse del grupo de pastoral juvenil, pero no tiene programa, no tiene qué cosa hacer. Entonces, básicamente sucede que en la parroquia los entretienen. Y la pastoral juvenil se convierte simplemente en tratar de entretenerlo, juegan juegos, juegan a veces videojuegos o tienen actividades en las que tocan música, cantan, pero básicamente no hay una formación. Este es un poco como, digamos, el otro extremo del hecho de una formación que es exclusivamente intelectual, ¿no? ¿Tú has experimentado eso? A ver, son dos cosas que son interesantes. La primera es, una cosa es pastoral juvenil y otra cosa es catequesis. La catequesis es lo que tenemos que hacer para poder casarnos en iglesia. Pues si quieres casarte en iglesia, tienes que tener tu bautizo, tu primera comunión y tu confirmación. Si no tienes ninguno de los tres, no puedes hacer eso. Y la pastoral juvenil es como diciendo el lugar donde entretienen a los jóvenes. Esa es una forma de verla muy generalizada, pero en realidad no es la verdad. Es decir, la pastoral juvenil es un momento precioso en donde los jóvenes pueden aprender y desarrollar una relación con Dios. Hay documentos escritos inclusive por la Iglesia Católica en donde hablan de la pastoral juvenil de una manera muy interesante. En este momento no se me viene a la mente el nombre de este documento, pero tienen 8 puntos en donde te dicen, Renewing the Vision es el nombre de esto, el documento, Renovando la Visión. Tienen 8 puntos interesantes donde dice, la pastoral juvenil tiene que manejarse en estos 8 puntos. Claro, el problema es que como no hace falta para casarse, no se le pone mucho empeño. Pero tenemos documentos impresionantes. Yo escribí un libro que se llama El negocio de la salvación. Y es básicamente cómo poner la pastoral juvenil desde un punto de vista administrativo, en donde pueda haber crecimiento. Porque ese es otro problema que sucede. Cuando llega alguien nuevo, todo lo que se ha construido lo destruye y vamos a construir nuevamente. Pero básicamente es la pregunta, y es un reto, y el que tú me dices es un reto bien interesante, es ¿cómo podemos ayudar a que la gente entienda que la pastoral juvenil no es simplemente el receso de los jóvenes o un lugar para que ellos vengan a entretenerse en vez de estar en las calles, sino encontrar este lugar en donde ellos pueden desarrollar esta amistad con Dios? Ahora, esto no quita que puedan jugar videojuegos, hacer todo ese tipo de cosas, claro, ¿no? Pero que esto les ayude a ver a Dios de una manera diferente. No sé si he contestado tu pregunta. Sí, perfectamente. Entonces, te dejo seguir con los retos. Los retos que estabas planteando. Perfecto. Sí. El segundo reto yo pienso que es un reto a nivel familiar. Yo creo que hoy en día los padres
no damos o invertimos el suficiente tiempo en los hijos. Una de las cosas que yo veo muy a menudo es que los padres viven sus propias vidas y tienen sus propios dramas, y muchas veces lo que hacen es llevarles a los jóvenes a sus propios dramas. Cuando en realidad los padres deberían entender que tienen su propia vida y sus hijos no tienen que ver en este tipo de dramas, ¿no? ¿A qué me refiero? Una pareja se está divorciando y le ponen al hijo de por medio para que dile a tu mamá o dile a esto a tu papá o lo que sea, que son cosas inauditas pero suceden. El otro es invertir tiempo en los hijos. Yo muchas veces pregunto en el trabajo y les digo, y hago una pregunta que es muy interesante, ¿no? Les digo, ¿ustedes creen que su hijo se merece lo mejor? Y la mayoría de padres me va a decir, sí, mi hijo se merece lo mejor. Y la segunda pregunta es, ¿qué están haciendo para que ellos puedan tener eso? Y claro, los padres no saben cómo contestar, porque normalmente lo que hacemos es a nuestros hijos les protegemos, les mimamos, les cuidamos, pero es un proceso de acompañamiento, de enseñarles a que se caigan, de enseñarles a que se levanten, de enseñarles a razonar. Yo no creo que, en el caso, en lo que he visto, no creo que muchos de nosotros les ayudamos a pensar a los hijos. ¿A qué me refiero con esto? Tu hijo viene y te dice, quiero salir hoy día en la noche. Más fácil para el papá o mamá decirle, no, no sales. ¿Por qué? Porque no quiero. Pero claro, el otro paso es, ok, pero ¿por qué quieres salir? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué vas a hacer? ¿En dónde vas a estar? ¿Cuáles son tus amigos? ¿Tú crees que valga la pena ir? ¿Tú crees que vas a estar? ¿Cómo puedo saber que tú estás bien? Entonces, si te das cuenta, el segundo modelo ayuda a que los jóvenes empiecen a desarrollar un proceso de pensamiento que les ayuda a estar más cerca a los padres. Muchos de los jóvenes se alejan de los padres y en los momentos de más necesidad no van a ellos. ¿Por qué? Porque el padre o la madre normalmente les juzga y les condena, sin preguntar qué pasa. Entonces, el reto más grande que yo pienso que es importantísimo a nivel de familia es construir esta comunidad donde está en base al diálogo, en base a la comunicación, en base al respeto. Me parece sumamente importante abordar esto porque ayudas a que los padres entiendan que asegurar que el hijo se forme por el camino de una pastoral juvenil no significa endosarlos a la parroquia, significa contribuir como partners, ¿no? entre la familia y la parroquia o el movimiento, de tal manera que ellos cuenten con los padres. Pero lamentablemente no siempre contamos con los padres, como uno de los centros ahí en East LA que nos comentas que tienes, no siempre los padres están en capacidad o tienen la formación o tienen la habilidad para poder darle al joven todos los recursos. En ese caso, el buen agente de pastoral juvenil, ¿cómo puede contribuir para rescatar al máximo a los muchachos y las muchachas que aparecen en la pastoral juvenil para encaminarlos al crecimiento integral en Dios y en su propia humanidad? A mí me encantan mucho las historias y las historias son las que me ayudan a tener a mí también, así que dale. Te voy a contar la historia de una chica. Yo llegué a la pastoral juvenil y a esta chica le conocí cuando tenía 12 años de edad. ¿Okay? Y empezamos a crecer juntos, a acompañarle, a estar con ella. Yo sabía que en su casa tenía una familia de 5 personas y el papá les abandonó. 5 personas, el papá les abandonó. Básicamente la mamá se quedó sola y ella muchas veces en la mitad de todo esto. Claro, número uno, entender que yo como agente pastoral juvenil no soy el papá de ella, ni nunca seré el papá de ella. Pero sí puedo ser un pilar en donde ella pueda mantener una constancia, una conexión con Dios. Entonces, claro, ella fue a retiros, venía a la pastoral juvenil, le encantaba jugar futbolín. Entonces venía y claro, a mí me encanta jugar futbolín. Entonces nos sentábamos y jugábamos futbolín. Podríamos jugar futbolín por 1 hora y ir a ver quién me gana o quién ganábamos, ¿no? Y claro, esta chica siguió creciendo. Y yo le seguí proponiendo cosas más fuertes. En algún momento le digo, ¿por qué no te vas de voluntaria 1 año? Y esta chica dice,
es que no sé, mi mamá, entonces le acompañé durante todo ese proceso, al final se fue de voluntaria, estuvo un año para no decir quién es, estuvo un año en algún lado trabajando, después regresó, y claro, ahora está en la universidad, y está a punto de graduarse, ya no vive en la casa, pero claro, al final el ambiente que nosotros creamos como pastoral juvenil es un ambiente sano que le ayudó a ella y le dio de cierta manera un balance con el ambiente que vivía en la casa, sin quitarle directamente la casa, ¿no? Entonces claro, le damos este ambiente en donde ella se siente cómoda, donde ella se siente que puede crecer, donde ella se siente que es alguien, donde ella se siente que es un ser humano que Dios le ama. Y al mismo punto, y es algo que yo haría ahora, por ejemplo, que antes no lo hacía, pero he desarrollado, el acompañarles a los papás, el hablar con ellos, el decir cómo estamos, cómo ven, qué es lo que pasa. Normalmente cuando la pastoral juvenil se termina, la gente viene a recogerles a los niños en el carro. Yo voy a estar afuera, estoy afuera ahí saludando a la gente, ¿cómo estás? Y todo en vez de estar adentro, ¿no? Entonces, hacer ese tipo de trabajo como encargado de pastoral juvenil es impresionante. Número uno, el mantener un ambiente en donde los jóvenes se sientan sanos y puedan crecer en Cristo. Y número dos, es tratar de hacer esta conexión con los papás, para que los papás también crezcan, puedan seguir aprendiendo quiénes son y al mismo tiempo acercarse a los hijos, ¿no? Tú criticabas el hecho de que muchas veces el contenido el contenido de la fe se da de una manera descontextualizada o una manera exclusivamente teórica, ¿no? Pero el conocimiento de la fe siempre es importante y en este contexto que describes, ¿cómo se va educando a la persona en el conocimiento y valoración de su fe? Porque en el caso que me explicas, que es muy bonito, de esta niña de 12 años que luego ha crecido en la fe, ha crecido en este entorno, ha hecho voluntariado, pero llega a la universidad y en la universidad nosotros sabemos que el 80% de los jóvenes católicos pierden la fe en los Estados Unidos en el tiempo de college. Entonces, ¿cómo se prepara esta persona integralmente, ¿no? Mente, corazón y acción, para que pueda seguir viviendo su fe e incluso testimoniarla? Te voy a hacer otro ejemplo. Si yo te digo agua, y yo te defino, ¿qué es agua? Es una cosa líquida, húmeda, que si tú pones las manos adentro te mojas, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si te traigo un bote de agua y te digo, agua es esto? Pon la mano ahí adentro. Y te empiezo a preguntar, ¿qué sientes? ¿Qué sentiste? ¿Qué es lo que tú percibiste? Eso a ti te abre el concepto totalmente diferente. Te da una experiencia, ya es un conocimiento más, ¿cómo se llama? Un experimentar. Y yo pienso que parte de lo que nosotros hacemos en la catequesis muchas veces es simplemente dar el conocimiento. El agua es. Jesús es. Jesús es amor. Pero ¿qué significa eso para ti? ¿Qué significa eso para mí? Entonces, el ayudar a que los jóvenes tengan este tipo de experiencias hacen que su relación sea más profunda, que su conocimiento y su entendimiento sea más profundo. Ahora, eso no quita que cuando lleguen a la universidad algún profesor les va a decir, escríbame un papel diciéndome de la sustanciación, que cómo funcionó o cómo es, y a los niños o a los jóvenes les dé una crisis existencial. Pero para eso es importante el acompañamiento. Es decir, si realmente nos damos cuenta, muchas veces tenemos la catequesis para la primera comunión, termina la confirmación y los jóvenes no se les vuelve a ver hasta que se casen. Entonces, ¿cuál es el acompañamiento que les damos? ¿No? ¿Cómo podemos estar con ellos? ¿Cómo podemos hablar con ellos? Muchas veces hay temas que son sumamente interesantes que nunca topamos en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, el amor de pareja, el tener una relación. ¿Qué es tener una relación católica? ¿Qué significa estar con alguien creyendo en Dios, poniéndole a Dios como parte de? Entonces, claro, para lograr nosotros llegar a este nivel, tenemos que salir de nuestra zona de confort y ver la manera cómo podemos hacer que estas teorías se vuelvan mucho más experimentales, mucho más prácticas.
Estamos hablando con Juan Carlos Montenegro sobre la apasionante dimensión de la pastoral juvenil y el voluntariado como uno de los caminos para que esta pastoral juvenil sea integral y existencial. Vamos a volver inmediatamente después de la pausa, así que no se vayan, estamos en Cara a Cara. Estamos de vuelta en su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estamos conversando con nuestro hermano Juan Carlos Montenegro. Él es ecuatoriano, pero reside desde hace ya mucho tiempo aquí en los Estados Unidos y tiene una responsabilidad pastoral muy interesante con los jóvenes y una responsabilidad con los salesianos en términos de la promoción de la pastoral y del voluntariado. Cuando nos estabas contando un poco de tu vida, nos dijiste que tú fuiste a un colegio salesiano, ¿no? Así es. Y obviamente, como sucedió con mi papá más adelante en su vida perdería la fe, pero él recuerda y confesaba que el año que estuvo en los salesianos en Salta, en Argentina, porque era argentino, fue el único año en el que sinceramente pensó en la posibilidad de ser sacerdote, ¿no? Por esta característica salesiana, este carisma salesiano de evangelización y promoción integral de los jóvenes. Tu formación salesiana y tu trabajo salesiano, ¿cómo influye en la manera de aproximarte a los jóvenes y especialmente en las propuestas que tú has hecho en los distintos libros que has escrito sobre pastoral juvenil y voluntariado? Bueno, en realidad todo lo que hago es salesiano. Es decir, Don Bosco para mí fue un mago y un experto fuera de su época. La forma como él tenía para acercarse a los jóvenes, el amor que les daba a los jóvenes, hacía que ellos simplemente estén dispuestos a dar la vida por él. Y de alguna u otra manera ese amor ha durado 200 años, al punto que yo lo que hago es básicamente un poco con esa ilusión de ser como él, ¿no? Don Bosco basa su técnica en tres cosas: la razón, la religión y el amor. Entonces, la razón, religión y amor. Entonces dice que todo lo que nosotros hagamos debería estar basado en eso, ¿no? En razonar con el joven. El joven no es una persona que es tonta, el joven es muy inteligente. Entonces, cuando a ellos se les ayuda a razonar, ellos empiezan a crecer. La religión, obviamente, lo que nosotros creemos, quiénes somos, Dios como parte fundamental de quiénes somos, ¿no? De nuestra experiencia cristiana. Y la última es el amor, el cómo te comunicas hacia las personas, ¿no? El cómo tú te acercas hacia ellos, el cómo tú encuentras ese momento para hacerles sentir que es importante. Y yo creo que esos tres puntos son principales en cualquier agente de pastoral juvenil. Porque claro, a los jóvenes cuando vienen, hablas de Dios, les ayudas a razonar y por último tienen que sentirse que pertenecen. Una de las cosas que es muy importante es la pertenencia. Si un joven se siente que pertenece, está dispuesto a dar lo que sea. Y esto pasa para lo bueno y por lo malo, ¿ah? Es decir, si un joven se siente que pertenece dentro de una pandilla, va a estar dispuesto a matar a cualquier persona porque pertenece y es parte de. Claro. Pero si un joven pertenece a la pandilla de Dios, que les llamo Dios, a Jesús, va a estar dispuesto a dar su vida por él también. Entonces yo creo que esos son los tres factores fundamentales de Don Bosco dentro de la forma como tratarles a los jóvenes. Otras cosas que es muy interesante Don Bosco tenía varias frases, ¿no? Si quieres que a ellos les guste lo que a ti te gusta, que a ti te guste lo que a ellos les gusta. Claro, y eso implica estar en las redes sociales, el Facebook, el Instagram, el estar presente en esos para que ellos vean que tú estás con ellos, ¿no? El escuchar su música, el hablar su forma de hablar, el ver la televisión, los programas que ellos lo ven.
Porque claro, cuando venga un hombre de 40 años hablando del programa que ellos ven cuando tienen 16, pues, ¿y cómo haces eso? Es decir, ¿por qué te gusta? Y eso es un momento en donde uno se va conectando con ellos. Y a través de esa conexión, uno puede inculcar y ayudarles. A mí me han pasado cosas extremadamente hermosas gracias a eso, ¿no? Alguna vez tuve una chica que estaba lidiando ella era homosexual, es decir, ella era lesbiana. Y claro, se sentía que estaba totalmente abatida por esto, ¿no? Se acerca y me dice, me pasa esto, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y el mensaje es, Dios te ama. A ver, veamos cómo trabajemos juntos en esto, ¿no? Veamos cómo podemos hacerlo. Pero claro, si no estamos dispuestos a hablar de esa manera, sin tabús, es difícil que los jóvenes a uno se acerquen. Y es lo mismo que utilizaba Don Bosco hace 200 años, y es lo mismo que utilizan muchos salesianos hoy en día. Esa forma de acercarnos a ellos para ayudarles a crecer desde ellos. Cuando San Juan Bosco habla de este tema de la religión, ¿no? Dentro de las tres acciones o tres características del acercamiento de la pastoral juvenil, habla también implica obviamente el aspecto devocional, ¿no? El aspecto de la experiencia devocional. Y nosotros sabemos que, entre otras cosas, por la cantidad de estímulos que reciben los jóvenes, les cuesta valorar la participación en la Santa Misa o, por ejemplo, la adoración al Santísimo Sacramento. ¿Cómo ves tú eso? Porque por otro lado, yo me sorprendo de ver en algunos lugares jóvenes que están increíblemente devotos en la adoración al Santísimo, y me sorprenden porque diría, estos muchachos son hiperactivos, lo último que me imaginaría es que estén ahora adorando y que se tomen un turno de 1 hora o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, el tema de la devoción, ¿cómo aproximarlo a los jóvenes para acercarlos existencialmente al camino de la devoción y de los sacramentos, que es fundamental porque la Iglesia es el sacramento de salvación, ¿no? Así es. Yo creo que lo importante es hacerles que sean corresponsables en estos eventos, en estos momentos. Y ayudarles a entender la verdadera razón del por qué estamos ahí. El problema es que muchas veces no hacemos esto. Entonces simplemente vengan a la misa, y la misa está dada de una manera que siempre se ha dado, de la forma que siempre se ha dado y desde el punto de vista que siempre se ha visto. Y claro, eso no puede ser muy atractivo, pero ahí implica un montón de trabajo con ellos, desde antes, indicándoles quiénes son, cómo son, qué es lo que están buscando, por qué vamos allá, ¿no? Es decir, cuál es el objetivo de ir y recibir la comunión, el objetivo de rezar un rosario. Y para muchos de estos, los jóvenes no han estado expuestos a esta realidad. Es decir, nosotros en el campamento de verano tenemos un horario muy interesante porque empezamos a las 6:30 de la mañana con oraciones de la mañana. Y parte de su compromiso es que tienen que venir a las oraciones de la mañana, ¿no? Y tienes niños de 14, 15, 16 años que vienen a las oraciones de la mañana. Y claro, rezamos rosarios, nunca lo han hecho. El problema es que muchas veces hacemos que las cosas no sean emocionantes, ¿no? Es decir, estamos tan centrados en cómo son las reglas que nos olvidamos de que muchas veces podemos hacer las cosas diferentemente, un poquito diferentes, y hacer que los jóvenes se sientan corresponsables. Yo pienso que la mejor manera de ayudarles a que ellos sean parte de estos procesos que tenemos es ayudándoles a la corresponsabilidad. Cómo podemos planificar juntos y ese tipo de cosas. Explícanos un poco más este concepto de la corresponsabilidad. ¿Cómo incorporarlos a esta práctica? Porque me parece un concepto sumamente interesante y me gustaría que lo detallaras lo más que puedas, incluso con ejemplos, porque creo que es un concepto importante. A ver, un ejemplo clarísimo, el rosario. El rosario se lo puede rezar por los misterios, que es la forma tradicional que se hace. Pero ok, cambiemos un poquito, en vez de rezar por los misterios, recemos por las necesidades de la gente. Entonces recemos por la necesidad tuya. ¿Qué es lo que tú necesitas en este momento? ¿O qué es lo que te llama la atención que tú quisieras rezar? Yo quiero rezar por la mamá de mi amigo que está con cáncer. Yo quiero rezar por las personas que están muriendo en otros países.
Yo quiero rezar por Venezuela en este momento, ¿no? Entonces, claro, el rato que tú ya pones ese entender y vas empezando a hacer ese cambio, los jóvenes se sienten este apego de alguna u otra manera, ¿no? Es decir, en la misa, qué bonito hacer, por ejemplo, el Evangelio. En vez de leer el Evangelio, vamos a hacer un pequeño teatro de cómo es lo que se ha hecho, ¿no? Y los jóvenes son parte de eso. O el Domingo de Ramos, en vez de leer todo el Evangelio del Domingo de Ramos, vamos a actuarlo. Entonces, si te das cuenta, son cosas en donde ellos van empezando a ser parte de. No es simplemente vengo a rezar y rezamos, sino yo estoy envuelto y a través de envolverse se puede decir, ok, esto es como se reza, y aquí es como van las cosas, y esto es cómo funciona, y por qué hacemos esto, y qué entendemos cuando decimos esto. Yo pienso que es la mejor manera para ayudar a que los jóvenes vayan siendo parte de, hacerles que sean corresponsables. Y algunas otras alternativas al hecho de reemplazar el Evangelio con actuaciones que no es el cup of tea de muchos párrocos, y no sé si está permitido en las rúbricas, pero ¿cómo pueden otras maneras, además de las que propones, otras maneras en las cuales los jóvenes pueden contribuir con la mayor conciencia en la participación de la misa? ¿Tú crees que vale de algo, por ejemplo, explicarle las partes de la misa? Porque muchas veces la gente no sigue la misa, no solamente los jóvenes, los adultos no siguen la misa, no escuchan lo que está pasando, están distraídos, los movimientos para alzarse o arrodillarse o sentarse son un poco robóticos, ni siquiera conocen por qué los hacen. Una buena explicación de lo que significa la misa, ¿es algo que has ensayado, es algo que has visto que puede funcionar? Una de las cosas que es importante es, para hacer que los jóvenes sean parte de la parroquia, uno tiene que invertir tiempo. Sin duda. Es decir, si nosotros queremos que ellos sean parte de, sin invertir tiempo, sin salir de nuestra zona de confort, sin salir de nuestro cuadrado, es un bonito hablar, es un bonito decir y nada más. No va a funcionar, y esa es una de las razones de tantos fracasos en términos de pastoral juvenil, ¿no? Claro, una de las cosas, por ejemplo, que ahorita me haces de acuerdo es, imaginémonos cómo sería yo el otro día estuve en una misa, hace varios años, estuve en una misa, en una misa de confirmación, en donde uno de los obispos decía a los muchachos dentro de su homilía, les decía, Dios y las oraciones son como el cargador de tu celular. Cuando tú tienes el celular, si tú no lo cargas, se acaba, y si se acaba la batería no puedes hablar con nadie, no sirve. Y las oraciones son lo mismo para los católicos. Necesita todas las noches de enchufarse y todas las noches de estar pendiente para que sube esa energía. Y yo me pregunto, ¿este obispo qué hizo para dar ese tipo de homilía? ¿Acaso simplemente se sentó y reflexionó? El obispo lo que hizo fue, llamó a un grupo de jóvenes que iban a ser confirmados y les dijo, señores, cuéntenme qué es de su vida, cómo puedo acercarme a ustedes, cómo puedo ayudarles a que ustedes vean mejor a Dios, qué es lo que sienten que es Dios, cómo se sienten que es la oración para ustedes. Y a través de ese focus group que les llamaríamos, el obispo sacó esta hermosa homilía que 8 años más tarde yo todavía me acuerdo. Entonces, ¿a qué es lo que voy? De la misma manera que hizo el obispo esto, los sacerdotes pueden hacerlo sin ningún problema. Y claro, y una vez que les tienes juntos, ya podemos hablar de las peticiones, quién puede venir a leer las peticiones, quién puede leer la primera lectura, cuéntenme cómo puedo ayudarles para hacer una homilía que sea adecuada hacia ustedes. Entonces, si te das cuenta, es un cambio de perspectiva y un cambio de visión totalmente diferente. Y eso implica tiempo. Y la pregunta es, ¿cuántas personas están dispuestas a invertir ese tiempo por las personas que son lo importante de nuestro mundo, ¿no? Los que van a ser el futuro de quienes somos, son los jóvenes. Sí, efectivamente. Y los números recientes en las últimas investigaciones demuestran que no estamos haciendo un trabajo suficientemente bueno al respecto, ¿no? Que muchos jóvenes terminan perdiendo la fe, terminan pasando por
por un momento de agnosticismo o de esta corriente creciente entre los millennials o millennials de declararse espirituales pero no religiosos, es decir, desvincularse en última instancia de la experiencia de la fe y de la fe en el contexto de la iglesia como sacramento de salvación, ¿no? Entonces, yo sé que tú has revisado un poco estos números y has estado preocupado por los aspectos que pueden atraer cada vez más a los jóvenes, y en uno de tus libros mencionas el tema del voluntariado. Háblanos un poquito más de cómo asocias tú, digamos, queda evidente por tu propia experiencia personal, ¿no? Pero cómo asocias tú la importancia de que el voluntariado sea enriquecido por una catequesis y la catequesis sea enriquecida por un voluntariado, porque es un concepto relativamente nuevo y que me parece muy apelante. Te voy a hacer te voy a entrevistar yo ahora a ti para cambiar un poquito. Dame tu primer recuerdo que tú tienes de cuando eras niño. Un recuerdo. Recogiendo tomates de una plantita cuando yo tendría 2 años o 3 años, de una plantita que había en mi casa. Perfecto. ¿Por qué te acuerdas de eso? No tengo idea, creo que porque estaba con mi hermana más pequeña todavía y ella no podía alcanzar los tomates y se puso a llorar. Es decir, ¿cómo te sentiste en ese momento? ¿Sentiste Claro. que había algo y por eso te acuerdas? Sí. Ahora yo te pregunto, ¿te acuerdas lo que te enseñó la profesora de matemáticas en 3er grado? No. Es exactamente lo mismo. Si nosotros hacemos que el voluntariado sea experimental, que la religión sea experimental, eso es lo que a nosotros nos queda. Nosotros no nos acordamos de lo que nos enseñan. Y lamentablemente, como enseñamos muchas veces, la catequesis es eso. Tienes que aprender a rezar las oraciones. Y si aprendes, pasas. Si no aprendes, tienes que aprender hasta que pases. Pero el rato que nosotros nos manejamos desde un punto de vista experimental, lo que te acaba de suceder ahorita, eso pasó cuando tenías 2 años de edad. Tantos años más tarde, y te lo acuerdas, y de seguro ahorita que lo mencionaste, te imaginaste en dónde estabas, cómo estabas ayudándole, porque yo me imaginé eso mientras tú me contabas. Entonces, es la misma relación. Cuando queremos hablar de Dios, ¿cómo queremos? ¿Enseñarle a un Dios vivo, experimental, o enseñarle a un Dios que es abstracto? Ahora, el voluntariado es una experiencia muy interesante. Yo, es más, estoy haciendo un doctorado ahorita en la Universidad de Comillas en España, y el tema que estoy estudiando es el voluntariado y cómo transforma a la persona en sí. Y me doy cuenta que dentro de esta investigación que he hecho, los jóvenes encuentran a Dios a través de las relaciones, a través del otro, a través de los momentos. Entonces, claro, ahí viene algo que es mucho más importante, que es la parte de la pastoral juvenil. ¿Cómo yo, como una persona que estoy encargado de esto, puedo acompañar a que los jóvenes vayan descifrando estas emociones que tienen? Y una vez que logres hacer eso, te doy un ejemplo. Hay cosas que yo he guardado en mi corazón. Yo me imagino que mi corazón tiene una especie de cajoncito. Y cuando hay algo que me golpea o me hace ver así fuerte, hago la conciencia de ponerlo en el cajoncito y guardarlo. Entonces, yo estaba llevando un grupo de voluntarios a Tijuana, cuando en Tijuana habían todo esto de las decapitaciones y que mataban a la gente. Sí. Y había mucha gente que me criticaba. Me decía, claro, a vos no te importa, solo te preocupas de ti, de lo que tú quieres. Estás llevando a los jóvenes a un lugar donde van a morirse, donde van a pasarles algo, el riesgo es altísimo. Y yo me acuerdo que en ese momento estaba tan afligido y fui a misa. Estuvimos en misa antes de salir. Y en misa me acuerdo que yo le rezaba a Diosito y le decía, avísame, si esto es lo que quieres que haga, dame una señal, porque no sé. Es decir, si esto no es, solo dime. Y no lo hago, porque no quiero poner la vida, no quiero poner en riesgo la vida de nadie. Y fue interesante porque el rato de la homilía, el sacerdote habló de la confianza de Dios. ¿Dónde está? ¿Confías en mí? Si confías en mí, déjate llevar. Entonces, esos son los momentos que yo los guardo y los pongo en mi corazón, pero conscientemente. Muchos de los jóvenes no son conscientes de su realidad con Dios. Ni siquiera son conscientes de los sentimientos que ellos tienen. Entonces, parte de la pastoral juvenil, de la manera como lo veo hoy en día, y del voluntariado, es ayudar a que esos muchachos sean conscientes de lo que está sucediendo.
Otro ejemplo, tengo un salón con 500 jóvenes de 5 a 18 años, 500. Wow. 500. Y les digo a los muchachos, yo sé que ustedes pueden, vamos a estar un minuto en silencio. Y aunque tú no lo puedas creer, 500 jóvenes por un minuto estuvieron en silencio sin decir ni una sola palabra. Después de eso todo el mundo se emocionó porque pudieron hacerlo. Pero de ahí viene lo siguiente. ¿Por qué? ¿Qué sentiste? ¿En dónde estaba Dios en esto? Y entonces empiezas a desarrollar en ellos otra realidad. Es una realidad de ser consciente ante lo que está sucediendo hoy. En nuestra sociedad nosotros vivimos pensando en el futuro. ¿Qué va a ser mañana? ¿Qué va a ser pasado? Tengo que tener dinero, tengo que tener cosas, tengo que eso. Pero ¿qué pasa con la realidad del hoy? El disfrutar hoy en día, el Dios de la presencia. El Dios está hoy aquí, mañana o antes, está aquí. Y yo creo que eso es un poco lo que a través del voluntariado se puede hacer, ¿no? Ayudar a que los jóvenes se vuelvan más conscientes de la presencia de Dios del día de hoy. Y ¿cómo evalúas eso, digamos, cuando llevas a los jóvenes al voluntariado y en el regreso del voluntariado, ¿cómo planteas el diálogo que permita que estos jóvenes saquen a florecer lo que han experimentado? Haciendo preguntas. La pastoral juvenil es el trabajo más ingrato del mundo, yo eso te puedo decir, porque... Yo estoy totalmente de acuerdo, por si acaso, estoy totalmente de acuerdo. Cuando nosotros, por ejemplo, si uno es un vendedor, yo vendo, me dan el dinero y ya tengo el dinero y he vendido. Perfecto. Te he dado, ya nos han dado lo que es, ¿no? Pero en la pastoral juvenil es, tú siembras. Tú crees y estás convencido que estás sembrando. Y tú no vas a ver nunca, o muchas de las veces, no vas a ver todo lo que has sembrado. No vas a ver el fruto de lo que tú has sembrado. Sí, y en parte porque los jóvenes consumen experiencias y no necesariamente las reflexionan, las atesoran, Hasta más tarde. pero no las reflexionan. Pero luego, más tarde en su vida, yo me he visto sorprendido de personas que ya a los 30 años, 35 años dicen, tú hiciste esto por mí, cosas que a veces uno ni siquiera recuerda, y que ellos simplemente guardaron en su corazón en el momento de juventud, no reflexionaron en su momento, pero fue esencial para que más adelante en su vida ellos puedan seguir un camino de seguimiento al Señor. Así es. Nosotros, como encargados de la pastoral juvenil, nosotros sembramos árboles para los del futuro. Y habrá alguien que en 20, 30 años se va a poder acobijar en esa sombra que produce este árbol, ¿no? Pero en la pastoral juvenil lo único que podemos hacer es tener claro a dónde queremos ir, tener claro lo que queremos enseñar de Dios y hacer preguntas. Hacer preguntas que duelan. Lamentablemente es impresionante porque mientras más preguntas haces y las preguntas más duelen son las preguntas que más ayudan. Tomando en cuenta que hay un respeto hacia el ser humano, ¿no? Que el rato que el ser humano, el que está delante mío, dice no quiero contestar esas preguntas y no lo voy a hacer, está bien, es tu vida. Claro. Pero aquí están las preguntas. ¿En dónde has visto a Dios? ¿Cómo Dios ha trabajado en tu vida? Por ejemplo, utilizando el análisis que hicimos hace un rato, ¿tú cómo crees que Dios te utilizó en ese momento para que tu hermanita pueda sentirse protegida? ¿Te das cuenta cuánto esa imagen de tu protección y tu acompañamiento puede haber servido hacia ella? ¿En dónde estuvo Dios ahí? Y ese reflexionar es lo que a uno le ayuda a ver las cosas diferentes. Es una conciencia al presente. Aquí, el día de hoy, estoy aquí. ¿Cómo puedo ser lo mejor para mí mismo? Lo mejor que yo puedo llegar a ser. No lo mejor del mundo. Porque lo mejor del mundo, uno ya empieza con todas las dinámicas de qué es lo que vamos a hacer, a dónde vamos a ir, yo quiero ser el más poderoso. Pero ¿cómo puedo ser la mejor persona para mí mismo? ¿Cómo puedo siempre desarrollarme mejor? En esto, Juan Carlos, tú, ¿cuáles han sido o cuáles suelen ser los momentos más gratificantes en tu camino? Porque estamos de acuerdo que la pastoral juvenil es una de las pastorales más ingratas y los agentes auténticos de pastoral juvenil merecen realmente un reconocimiento enorme en la iglesia, ¿no? Por su generosidad. Pero en tu experiencia, ¿cuáles han sido esos
momentos más gratificantes donde tú has sentido que el fruto del trabajo ha sido una verdadera bendición que Dios te ha querido dar, un consuelo que te ha querido dar para animarte a seguir adelante? Yo creo que el momento que yo más me siento conectado es cuando estoy con los jóvenes. Ahorita, por ejemplo, el trabajo del voluntariado me aleja de ellos. Tengo que estar reclutando y haciendo ese tipo de cosas. El trabajo del centro juvenil en Los Ángeles también es administrativo, es asegurarme que no perdamos dinero, que tengamos dinero para pagar las cuentas y ese tipo de cosas. Pero a mí lo que me emociona es cuando estoy con ellos y simplemente puedo hablarles y puedo preguntarles y hacer esos retos, decir, ¿qué quieren en su vida? Mi pregunta que últimamente se me ha vuelto muy famosa es, ¿a qué tienes miedo? Entonces digo, a ver, ¿quién quiere hacer la oración? Y todo el mundo se queda callado. Les digo, a ver, ¿a qué tienen miedo? ¿Por qué no hacen la oración? Entonces te vas dando cuenta en sus ojos, cuando se dan cuenta ellos que efectivamente tienen miedo a alguien y ves que simplemente se liberan. Para mí la presencia de Dios es cuando tú sientes paz. Y cuando Dios se acercó a los apóstoles la primera vez, lo primero que les dijo es la paz esté entre ustedes. Entonces cuando ellos sienten paz y cuando les ves más libres, cuando les ves que son capaces de hacer lo que necesitan hacer, es cuando te das cuenta. Es algo para mí gratificante. Si queremos hablar de gratificación instantánea, ¿no? Si cuando estoy ahí me emociono, estoy con ellos, me lleno de energía y comparto con ellos, ¿no? Y después alguien se acerca y me dice, wow, lo que dijiste me ayudó o alguna cosa de esas. Ahora, ya a largo plazo, yo creo que he hecho la diferencia en la vida de varias personas simplemente por el estar presente con ellos, ¿no? Tengo el caso de un muchacho que estuvo en drogas, que le quitaron la licencia del carro porque manejó borracho. Y claro, y las decisiones que él estaban tomando eran unas decisiones bastante fueras de lugar, ¿no? Claro, autodestructivas. Y nos sentamos, hicimos un acompañamiento, hicimos un plan de acción, hicimos un programa como de coaching. Y hoy en día el muchacho es enfermero. Yo tengo dos casos muy parecidos, en especial con eso de personas que han estado en drogas y que han salido de eso. Y claro, cuando te das cuenta de que tú has sido un instrumento de Dios, un momentito pequeño para ayudarles a que ellos vean la vida diferente, uno dice, mi vida ha tenido sentido, mi vida vale la pena. Lo que he sacrificado, porque se ha sacrificado mucho al estar aquí, toda mi familia está en Ecuador, vale la pena porque vas ayudándoles a que los jóvenes vean de diferente manera, ¿no? Y es eso. En un minuto que nos queda, Juan Carlos, ¿podrías compartir con aquellos ministros de pastoral juvenil que se sienten un poco desalentados porque no ven los frutos inmediatos y ven que efectivamente los jóvenes aparecieran ignorar todo lo que reciben para que recuperen el entusiasmo y la importancia del trabajo que están haciendo? Yo les preguntaría por qué están haciendo todo esto. Si nosotros nos enfocamos en Dios y nos enfocamos en servirle a Él de una manera abierta, lo podemos hacer. Pero si nosotros nos enfocamos en cómo yo me siento o en lo que quiero sentir o en lo que quiero que me mimen y hacerme sentir bien, va a ser más difícil. No sé si hay tiempo, tengo una historia más chiquitita o cortita, rapidito. Un minuto, sí. Alguna vez estuve con un muchacho y este muchacho hacía drogas y bueno, iba a la pastoral juvenil, jugaba, hacía un montón de cosas y perdí la cabeza, primera vez en mi vida que había perdido la cabeza. Entonces le pongo afuera y le digo, ¿qué carajo te pasa? ¿Cómo estás haciendo esto? Y el muchacho empieza a gritarme también, ¿y tú quién eres? Que no sé qué, que no sé cuánto. Claro, y yo perdiendo mi cabeza, no está bien y no aconsejo a nadie que haga esto, pero es un poco la humanidad, ¿no? Le digo, pégame, porque el rato que me pegues de ahí puedo hacer algo, porque aquí si hago algo, después de eso me pone en juicio y no sé qué. Gracias a Dios y no recomiendo que hagan, el muchacho nunca me topó ni nada, se dio la vuelta y se fue. Ese día fue la primera vez que yo sentí que ya no podía ser pastoral juvenil. Sentí que había perdido la cabeza y había perdido mi forma de ser por alguien. Lo interesante fue lo que pasó después. Me di cuenta que el trabajo que tenemos es muy fuerte y que si nosotros no nos apoyamos en oración, en el conocimiento de uno mismo, en las reflexiones, nos volvemos débiles. Lo interesante fue que después de unas semanas llegó este niño y yo después de haber reflexionado, niño, tenía 17 años ya, le pedí perdón. Le pedí perdón y mientras le pedía perdón me acuerdo que yo lloraba. Y el muchacho me queda viendo y me dice, discúlpame a mí también.
Yo creo que es la única vez en su vida que él ha tenido una experiencia en donde algún adulto le ha pedido que le disculpe. Entonces, claro, desde estos momentos rotos, que no se recomienda a nadie hacerlos, es la humanidad que nos lleva junto a Dios a hacer el trabajo que tenemos que hacer. Juan Carlos Montenegro, lo invitamos para tener un programa más donde podamos seguir hablando de estas cosas que se han quedado cortas. Gracias por habernos acompañado en este su programa Cara a Cara. No dejen de escribirnos a caracara@ewtn.com, caracara@ewtn.com, y nos vemos en la próxima edición de Cara a Cara. Que el Señor los bendiga.